You are sending them an email, no, Fabio? Otherwise I can do it. Yeah. Okay. Otherwise, it will be a fully. I hope Diana and Susana are ready to speak for the entire panel. Yeah. Sure, We're going to we can delete sleep. Chile from the purely We can Colombian. even talk about Chile. There you go. Do you think that maybe they mixed up the time? The time, yeah, most probably, no. Both of them, because Yeah, because it's two coincidence, no? Both of them did not join, right? If it was just one, because we had 8 Eastern time. I don't know in Chile what would be the time right now, but I think, Fabio, in the worst case, if in a couple of minutes they don't join, I can start and yeah, we give them time, no? yeah. That could be one option. And yeah, I don't know. It's up to you. I am willing to No. do whatever way No, you prefer. No, yeah, I don't want to delay more because at the end of the day, or they are mistaken about the time, right? Because both are late. It's strange that both are late. They may have, or they are having difficulties in joining. I'm waiting. You accepting me, Rafael. Rafael, Sim. a gente tem os panelistas, alguns estão esperando para serem aceitos. É você que aceita? Nesse caso, eles entrariam como Panelistas no então, painel. se eles estão Speakers. esperando é porque provavelmente eles estão entrando como participantes. Você Ah, tem, assim, a gente tem duas opções: esperar começar e eu puxo eles para panelistas, ou eu já inscrevo eles aqui agora, se você tiver o e-mail deles. você Eles consegue? começam agora? Não, eles não começam falando. Você pode puxá-los? Você Posso, então consegue? acho que essa é a melhor opção, mais fácil. O problema é se eles realmente não. Eu posso mandar o meu link para ele? Você até pode, mas eles vão entrar com o seu nome. Ah, tá bom. Então não. Você anota aí um dos e-mails que já está esperando? Reveco, arroba. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Eu vou Melhor, tá. colocar no chat os 2 e-mails, tá bom? Vamos começando. Aí eu abro pro primeiro, já o Andrés que vai começar a falar. Tá, então eu posso abrir agora. Mas escuta, você vai chamá-lo, você vai chamar, né? O Ricardo, você tá vendo aí no chat? Certo? Vou abrir aqui. O Ricardo Reveco. Ricardo e o Hugo. Tá. E o Hugo aqui também, ele falou que ele clicou. Tá bom. Peraí. Eu vou mandar o e-mail dele também. Você puxa eles e coloca aqui? Puxo sim. Tá bom. Só que eu tenho que iniciar para isso. Isso, não, eu entendi. Vê se você... Ué, por que não tá indo aqui? Ah, tá aqui, ó. Você viu os 2 e-mails aí? Isso. Tá, qualquer coisa você manda e-mail para eles e fala direto com eles? Sim, pode deixar. Eles estão esperando há 15 minutos. Obrigado. Então vamos... iniciar? Pode. Todo mundo preparado, então. A partir do momento que eu iniciar, as pessoas vão entrando e todo mundo vai ouvir vocês. Vou iniciar então agora.
Well, good morning. Good morning, all. Buenos días a todos. Estamos iniciando nuestro evento en el día de hoy, el Banco Mundial y sobre el Instituto de Insolvencia Internacional para discutir los principios en el Banco Mundial y sobre los pequeños micronegocios para la reglamentación sobre insolvencia en nuestros países a través de la región de América Latina. Esta mañana tenemos Chile y Colombia como la experiencia y sistema para explorar. Y tenemos un panel de estrellas, diría yo, para debatir y discutir y la aplicación de los principios del Banco Mundial en insolvencia a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Y tenemos también una charla de nuestro orador principal, Andrés Martínez, perdón, se corrige el señor. Hugo Sánchez está entrando ahora. Andrés Martínez, vamos a comenzar contigo. Vamos a tener nuestros panelistas de Chile que se unirá a nosotros en breve. Hugo Sánchez, que es el superintendente, la superintendencia de insolvencias en Chile, y Ricardo Rebeco, de Carey, la firma de abogacía en Chile. Y tenemos de Colombia, Diana Rivera Andrade, que es abogada de Rivera Andrade, es el estudio jurídico Rivera Andrade, y la juez Susana Hidberg, espero haber mencionado correctamente su apellido, y delegado superintendente de sociedades en Bogotá. Nuestros colegas de Chile se están uniendo a nosotros en breve, pero vamos a comenzar hoy a la mañana con nuestra explicación sobre los principios del Banco Mundial con Federico Martínez, con Andrés Federico Martínez. Es especialista en el sector Banco Mundial. Ha sido abogado por más de 20 años, tiene una maestría en el derecho corporativo y está especializado en los derechos del acreedor y insolvencia. Y ha estado dando asesoría a países en América Latina, Oriente Medio y Europa sobre el enfoque sobre las leyes de insolvencia y de recuperación. Antes de unirse al Banco Mundial en 2008, él trabajó en la práctica privada de abogacía en litigaciones y casos de insolvencia. Y él está en la Fuerza Tarea de Texto del Banco Mundial y también en el Coloquio Regulatorio Internacional también. Y vamos a tener muy felices de tenerlo a Andrés hablando sobre los principios del Banco Mundial y incentivo a los participantes que se han unido a nuestra audiencia a enviar sus preguntas mientras el debate se desarrolle. Tenemos el link de Q&A, QA, de preguntas y respuestas, y vamos a tratar de responderlas al final de nuestro debate, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con Andrés. Andrés, que lo conocí hace más de 10 años atrás, era un joven abogado y parece como un joven abogado, a pesar de que tiene un currículum bastante grande y mucha experiencia en insolvencia. Nos encontramos en un evento hace más de 10 años atrás y esperemos que nuestros miembros tengan la oportunidad de escuchar la experiencia y el profundo trabajo que Andrés y el Banco Mundial
ha hecho en nuestra área. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la introducción, muy linda. Sí, realmente nos encontramos hace más de 10 años. Han pasado un buen tiempo, pero siempre es un placer estar con AAA. En el Banco Mundial hemos estado haciendo bastante trabajo en esta área y estamos conscientes que el AAA siempre se concentra en casos grandes, pero esto es el tópico que es muy relevante para las pequeñas y microempresas. A veces pasan desapercibidas, pero podemos ver las pequeñas empresas, las MIPIM, son fundamentales para la economía. Y en el Banco Mundial tenemos regiones muy fuertes que están trabajando en esta área, en el espacio de las micro y pequeñas empresas. Obviamente, la primera es importante globalmente porque representan aproximadamente, cada país tiene números diferentes, puede ser 70, 80, 90, pero globalmente están en un porcentaje de 90% de los negocios mundialmente. Pero tenemos información limitada porque muchas veces son informales, otras veces son empresas de una persona sola, de un microempresario individual, y en particularmente porque son relevantes para la economía global. Y creemos que todos aquí están de acuerdo en esto. Lo que también particularmente es relevante para nuestro trabajo en el Banco Mundial es el hecho de que en mercados emergentes los trabajos formales están básicamente en pequeñas y medianas empresas. Va a haber muchos MSME que son micro, pequeñas y medianas empresas. Y básicamente 7 de cada 10 empleos en nuestras economías surge de ahí. Y es crítico desde la perspectiva de la reducción o la perspectiva de empleo y de generar empleos. Y como siempre decimos, y mantener el empleo. Y con relación a la estructura y la posibilidad de salvar estas pequeñas empresas. El segundo motivo es que la crisis del COVID-19, no solamente la crisis de la economía, pero también el lockdown que generó, ha afectado de una forma desproporcional a esas economías de bajos ingresos, sí. Y por ese motivo que dominan este sector que ha sido más afectado en sí. Los pequeños hoteles, boutique hoteles, pequeñas empresas. Estamos hablando de pequeños restaurantes también y pequeñas industrias que han sido afectadas mucho por la pandemia del COVID-19. Y en paralelo a todo esto, la posibilidad de que estas empresas, la menor la empresa, es más difícil tener acceso al crédito para ellos, sin mencionar el problema de insolvencia. Pero la posibilidad de que estas empresas eviten la insolvencia obteniendo fuente extra de crédito es más complicado, a no ser que esté en las manos del Estado, todo eso. Y finalmente, la gran pregunta es, ¿ha habido cuando empezó la pandemia, hubo una ola de quiebras, ¿sí? Y esto es particularmente importante cuando vemos la insolvencia en general. Si se aplican o no para las pequeñas y microempresas. Estuve evitando el tópico DIFE, que es una pequeña empresa en sí, ese tópico, y diferentes en cada país. Una pequeña empresa en China no sería pequeña empresa en ningún otro lado, sería una gran empresa. Aquí, obviamente, cuando digo micro o pequeña, piensen en nuestras legislaciones que define eso mejor, solo que es una pequeña y mediana empresa. Sobre si habrá o no una ola de quiebras, sí, comenzando con miedo, qué es lo que vamos a hacer.
el mundo está llegando al fin. Entonces, por supuesto, entonces hay tres cosas que están sucediendo. La primera son los gobiernos que comenzaron colocando estímulos fiscales en las empresas de todos los tamaños han recibido algún tipo de beneficio por parte de los gobiernos de diferentes fuentes también. Segundo, muchos países tienen algún tipo de moratoria, fue aprobado algún tipo de moratoria para ejercer ese derecho por un periodo corto de tiempo, como mencioné, o un periodo más largo de tiempo también. Y finalmente, los bancos y otros acreedores tienen miedo, porque si ellos empiezan a cobrar a todos los deudores, saben que va a tener un problema de negocios en sí, en su cartera de clientes sobre la tasa de morosidad y todo eso sería. Entonces, básicamente tienen mucho cuidado con eso. Pero esto va a cambiar, va a tener que cambiar. Lógicamente, va a generar, no sé, una ola de quiebras. Muchos acreedores van a entrar en procesos individuales de cobro que serán hechos a través de garantías colaterales, etcétera. Pero lo que ha sucedido es imposible decir, negarlo en sí. Cuando llegamos a la insolvencia de las microempresas, enfrentamos algunos retos, ya sea en esta crisis o en tiempos normales. En este reto específico, el primero es la informalidad. La informalidad de las pequeñas empresas y microempresas es alto. Y le faltan, por ejemplo, balances o información necesaria que típicamente es requerida en los bancos en sí para tratar de la insolvencia. Y básicamente muchos acreedores participan. Las leyes de insolvencia en sí, la liquidación comienza porque la propuesta y acceso a la financiación durante la insolvencia es muy difícil. Luchan para tener acceso con la financiación sin insolvencia, y con un proceso de insolvencia es peor todavía. Mucho más que para las grandes empresas, y a veces no hay casos de activos que afectan mucho más las pequeñas micro que las empresas grandes en sí. Nosotros en la discusión en el Banco Mundial decidimos retirar el medium, sino la pequeña y microempresa, porque esas han estado usando el sistema de insolvencia. Entonces, los principios son opcionales por las empresas medianas o pequeñas, pero para las otras las consideramos con características que son las buenas prácticas. Y eso no es un sistema de insolvencia, realmente, porque no contempla ciertas características para pequeños casos que consideremos que no están de acuerdo con los estándares internacionales. Y básicamente la insolvencia también, designado por la estabilidad financiera. Cuando nosotros hacemos este sector financiero, si estamos viendo todo esto, y por supuesto, hay a veces entre los regímenes sustanciales hay diferencias así. Y sabemos que realmente no importa si es para pequeños casos o microempresas, puede llegar a ser considerar si hay un capítulo específico, hay una legislación o una ley específica, como sucede en algunos países, que específicamente tienen leyes para esas microempresas. Y vamos a ver lo que hemos estado haciendo en esta área. Empezamos en 2017, cuando trabajamos en un informe sobre el tratamiento de las medianas empresas, pequeñas y medianas empresas sobre la insolvencia. Tuve la oportunidad de ser el líder en ese informe, y ese informe tiene muchos comentarios sobre los tamaños, etcétera, y también enfrenta
el enfoque modular que ha sido obtenido a través de nuestros amigos de AAA. Entonces podemos tratar de este tópico más profundamente. Años después, un año después, en 2018, otro informe sobre salvar los empresarios, los pequeños empresarios y las empresas. Y eso fue a propósito, porque uno de los principales retos que teníamos era la intersección entre la insolvencia individual y la empresa en sí. Todos los empresarios que son personas naturales, personas físicas, tienen activos que a veces están unidos. No hay una distinción clara entre la persona natural y la empresa, principalmente en las empresas micro y pequeñas. Colocamos algunas propuestas, las discutimos en 2019-2020, finalizamos los principios en abril del 2021 y veremos en la próxima lámina aquí, la próxima diapositiva, sobre básicamente lo que hemos aprobado por la fuerza tarea del Banco Mundial. Y esto es conveniente, no es caro, es fácilmente accesible, minimiza las formalidades de proceso en sí y también particularmente las barreras de acceso a las legislaciones. Para los microempresarios puede llegar a ser bastante complicado eso, pero si está equivocado, tiene que hacerlo de una forma más fácil. Si da cuenta de esas micro y pequeñas empresas, básicamente se van a beneficiarse por esto, porque debe haber una conversión. También discutimos las facilidades para el crédito. Cuando hablamos de crear facilidades, son los bancos que no quieren tratar con estos pequeños y microempresarios porque les toma el tiempo y prefieren los casos grandes. Y la realidad en sí, que no es un sí implícito en nada, pero no considero no en sí. Pero aquí es un poco complicado. Cuando avanzamos un poco más en sugerir tener o darle al acreedor una posición, o sea, justificable, pero eso básicamente se está discutiendo todavía eso, está sujeto a aprobación, pero básicamente pueden ver, tratando sobre eso, la falta de participación de ellos puede llegar a ser complicado. Seguimos entonces con base en los profesionales. Precisábamos realmente, vemos de ver los diferentes costos y tenemos que considerar las aprobaciones, la gestión, lo mismo con lo que se refiere a buena fe de un empresario personal. Los que conocen la directiva europea habrán usted escuchado hablar sobre este tema muchísimo, que no puede estar limitado por las deudas, digamos, sino esta persona deja de contribuir a la economía. Tiene que haber también este punto, ¿no? Para que esta persona siga contribuyendo a la economía, y son 3 años o 5 años, 1 año después del proceso. Cada país decide, la Unión Europea decide que no más de 3 años para retirarlo. Y los países europeos están ajustando su legislación para cumplir con este requisito. Y finalmente, consideraciones institucionales, algo que habrá de reverberar mucho en nuestros países. Nuestros jueces, no digo bueno porque nuestra copanelista es jueza, pero esto es una realidad de nuestros jueces en los países latinoamericanos, son los que responden de esta manera, por discutir sobre la calidad de las decisiones y lo que duran los procesos.
pero hay jueces que tienen más casos y no recursos suficientes. No podemos esperar que el sistema de justicia sea tan expedito. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es lo que precisamos para microempresas o empresarios individuales, involucrando uno de los jueces comerciales o mercantiles que viene de los casos grandes? ¿O podemos llevar estos pequeños procesos a otra esfera? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacerlo. Y es algún tema institucional y yo diría que es algo que también en mi país se considera, que puede haber tipo de mediación en un caso de insolvencia, que es el tema de la actualidad, o algún tipo también de otros casos, o puede haber centros de consultoría, de asesoría. Claro, ahora los jueces tienen que abordar estos casos pequeños o grandes. Lógicamente, microcasos también son de gran importancia. Pero tenemos este tema de eficiencia en el proceso de estos pequeños casos. Termino y lo que yo espero poder discutir con los excelentes panelistas que tenemos. Colombia también ha hecho algo fantástico. Chile también ha estado tratando también mejorar todos sus sistemas. Son casos muy interesantes a ser analizados. Muchísimas gracias. Y ahora me quedo acá. Es para escuchar a los demás. Gracias, Andrés. Excelente tu presentación. Y nos contamos con tu experiencia y tu punto de vista para los debates que habremos de hacer. Luego, es increíble cómo que los principios y el informe ya del Banco Mundial y los principios son bastante parecidos en Brasil, que la aplicación, digamos que los problemas más importantes son la problemática más o menos está bien expuesta y las propuestas y las soluciones sugeridas las parecen ser muy relevantes, por lo menos a gran parte de nuestras economías en países desarrollados, mercados emergentes en América Latina, tiene una parte muy sensible en términos de empleo y en la economía, aunque no tan formalmente como lo dice Andrés, pero debe ser abordado pues cuando pasen por una crisis o algún tipo de problema o algún problema financiero o algún tema de mercado y un problema más sistémico como tenemos durante la pandemia, que ha sido más sensible para los micro y pequeñas empresas, todavía pequeños proveedores de servicios y restaurantes y otros. Es una parte muy importante de la nación y de la población. Sufre muchísimo cuando esto sucede. Sigamos hacia adelante. Bueno, en primer lugar, pido 1000 perdones por el inconveniente, Ricardo. No era Hugo. No, tuvimos un pequeño problema técnico y no se ha podido unir a nosotros a tiempo, pero pudimos pescarlos para que se sumen a nuestro panel. Pero vamos a comenzar, vamos a darle privilegio a las señoras en el panel y vamos a comenzar con Susana de Colombia. Yo creo que Susana tiene importante información y datos a ofrecernos a nivel estadístico y vamos a escuchar de Chile también. Vamos a comenzar entonces con Susana, la jueza Susana, y después vamos a escuchar los mismos números y datos de Hugo de Chile y luego comenzaremos a discutirlo, las estadísticas y los problemas reales problemas de la vida real. Vamos al español, ¿verdad, Susana? Y luego le pido al panel que continúe en inglés porque mi español es pésimo. Bueno, por favor, Susana, tiene el uso de la palabra. Agradezco al Banco Mundial y agradezco al Instituto Internacional de Insolvencia por darme esta oportunidad, por realizar este evento. Quiero agradecer a mis otros panelistas, Hugo Sánchez y Ricardo Rebeco de Chile y Adriana Rivera de Colombia. Gracias, Fabio.
por ser el moderador de este panel. Quisiera confirmar que todos están viendo mi pantalla, mi presentación, ¿correcto? Cierto. Bueno, Colombia, tal vez como otros países, comenzaron a desarrollar planes para poder enfrentar los efectos de la pandemia bajo la perspectiva de las pequeñas empresas y entidades administrativas, y como tenemos una corte de quiebre, también nosotros comenzamos a poder observar que las pequeñas empresas pudiesen ser más afectadas debido a la pandemia, como ha sido dicho antes, el confinamiento y las restricciones, el cierre de los negocios que afectan mucho más a las pequeñas negocios, pequeñas empresas. Tenemos 70% de los casos de insolvencia se relacionan a pequeñas empresas y negocios. Y esto ha sido una real preocupación para el gobierno colombiano. Bueno, nosotros tuvimos la chance de poder crear una legislación de bancarrota específica para las empresas de tamaño pequeño. Como Andrés dijo, es muy difícil decir qué es lo que es una pequeña empresa, depende del país. Nuestro disparador, ¿no? Tenemos que ver que más o menos 1.2 millones de dólares en propiedad o en efectivo es lo que se considera pequeño. Con ese disparador consideramos que la empresa sea pequeña y llegamos a un máximo de activos que la empresa o que el comercio o la empresa pueda poseer. Para llegar a para poder acceder a este tipo de caso o proceso, voy a mostrarles a ustedes de manera abreviada cómo funcionan estos casos procesuales. Tenemos procesos para la reorganización y la liquidación en respuesta a los casos o procesos que son apropiados para este tipo de empresa. Estos procesos incorporan directrices legislativas y emitidos por el Instituto, por UNCITAL, para la aprobación de estas directrices, y la discusión ha sido dada, estaba en curso durante varios años, así como los principios del Banco Mundial. La versión también total ha sido emitida, y nuestro sistema se adhiere a los principios más importantes, y a vez de referirme a ellos ahora. Hablamos sobre las directrices de UNCITAL o CNUTMI, y vemos que estos deudores pueden ser desincentivados por estos casos procesuales porque demoran mucho tiempo, a veces son muy rígidos y no ofrecen las flexibilidades que son necesarias para estas pequeñas empresas. Y a partir de estas recomendaciones, nuestros procesos han sido simplificados y será mucho más fácil acceder a este tipo de casos procesuales. Tienen que ser sometidos a un proceso que pueda incorporar herramientas diferentes como inteligencia artificial, por ejemplo. Aquí establecemos foros que puedan hacer que sea muy fácil que las entidades que tienen que presentar documentos para saber exactamente lo que espera la Corte. Bueno, esto ha sido afectado, digamos, en un sentido porque las pequeñas empresas muchas veces no suelen tener abogados o especialistas para darles asesoría para estos casos procesuales. Es muy útil que tengan un sistema, un tipo de asistencia que pueda guiarlos a través del proceso de la presentación del caso y de los documentos. Bueno,
Tenemos la posibilidad de poder coordinar procesos entre pequeñas empresas y los dueños. Es un problema muy común que el propietario, la persona que maneja el negocio, también tendrá que ser el que garantiza la deuda de la empresa. Y como ha sido dicho, estas representan una gran carga de trabajo. Lo que nosotros hemos hecho es usar estos principios de tener una corte separada para los pequeños casos o los casos de pequeñas empresas. Tenemos jueces especiales en la corte de insolvencia para poder administrar o gerenciar al proceso de reorganización de pequeñas empresas. Tenemos otro juez que se encarga de la liquidación simplificada de las pequeñas empresas. Igualmente, hemos desarrollado con un marco legal una manera en que los asistentes judiciales ayudan al juez a poder preparar estas audiencias, probando sistemas de llegar a algún tipo de acuerdo para que pueda llegar a algún tipo de arreglo y luego será confirmado por el juez. Tenemos estos principios establecidos por el Banco Mundial. Es claro que es un proceso accesible, menos costoso y más simplificado, fácil de presentar. No se precisa tener un abogado, un especialista o algún tipo de asesoría judicial. O sea, simplemente se puede presentar todo el caso y las formalidades también han sido simplificadas hasta el punto de que para la admisión del caso, bueno, solamente se chequea si los documentos están todos completos, que son necesarios enviar para pasar por este tipo de caso procesual. Bueno, no podríamos implementar la aprobación o también estas metas, ¿no? En lo que se refiere a las primeras versiones, porque en Colombia hay una larga tradición de votar y incluimos una cosa parecida. Las objeciones que no han sido defendidas durante las audiencias deberán ser de enfrentar a los acreedores inactivos que no están ahí en las fases más relevantes del caso. Sería mejor para poder hacer la gestión de la compañía durante la reorganización. A través del proceso de liquidación, una corte, también habrá un liquidador especializado que habrá de ser nombrado a las tareas a ser realizadas en relación al proceso de liquidación. Nosotros tenemos personas que son para personas que no son mercaderes, digamos, ser enviados a centros de arbitraje durante el proceso de reorganización. Igualmente podemos también podemos ver el plan de reorganización. Bueno, es la manera como nosotros hemos implementado estos principios en Colombia. Está incluido el documento 772, también que es un documento sobre liquidación en términos emergenciales. Estamos esperando que tengamos esto que esté ya bien implementado como leyes permanentes para algún tiempo. Voy a mostrarles a ustedes brevemente cómo funcionan estos casos. Acá tenemos la reorganización abreviada en lo que se refiere a la línea de tiempo.
tarda 5 o 6 meses más o menos en comparación con la reorganización que lleva casi 22 o 24 meses. Normalmente aquí nosotros tenemos la presentación de los solicitud de admisión, la admisión del proceso, hay una reunión o una audiencia. Es por eso que los asistentes judiciales pueden ayudar para que se arregle pues el desacuerdo y hay una sola audiencia en cual el juez va a resolver las objeciones que no se hayan arreglado y habrá de confirmar el acuerdo final. A ver, acá tenemos estadísticas muy importantes. Aquí tenemos este mecanismo alternativo de resolución. Durante los casos hemos podido observar y he tenido solución de 85% de éxitos en las conciliaciones. Estos acuerdos o arreglos son revisados por el juez, pero el 2021 las conciliaciones han llegado al 90% sobre las objeciones. Las partes entienden que el propósito de este caso es llegar a una solución que sea útil o la mejor posible para todos. Al final, se simplifica en la liquidación judicial, porque en la audiencia realmente habrá de arreglar el 10% de los temas que no se hayan solucionado. Bueno, la liquidación judicial simplificada no parece tan simple en la pantalla, pero al final tarda menos tiempo, son 7 meses si lo comparamos con 2 o 3 años de un litigio normal o un proceso normal. Aquí tenemos datos estadísticos mostrando cómo estos mecanismos creados por el sistema de emergencia han sido utilizados muchísimo. Desde el comienzo de la pandemia, vemos de abril del 2020 en adelante, hemos tenido casos que han sido ventilados con esta legislación 76.30%. Son pequeños negocios. Y acá, esto está dividido entre reorganizaciones y liquidaciones. Son las admisiones para la economía colombiana. Luego, como podemos observar aquí, probablemente hay muchas pequeñas empresas que dan muchísimo trabajo, pero tienen un gran impacto sobre la economía. Esa es información que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Susana. ¿Sí? Los jueces en América Latina son mejores porque deberían, ellos hacen mucho más trabajo en sí, de unas tareas muy grandes con pocos recursos. Eso quería decir. Pero están mucho mejores, son mucho mejores que el resto del mundo. Pero es muy interesante y los retos y desafíos y problemas, especialmente con relación al costo y tratando de acelerar el proceso y simplificar el proceso, es un gran reto. Es impresionante los números, porque realmente fue algo impresionante que los números funcionaron tan bien, por lo menos para el procedimiento simplificado, para el proceso simplificado. Ustedes tienen 2 o 3 años aquí en Brasil que tardan para siempre, no terminan nunca. O sea, no vemos un fin en una liquidación a veces. Entonces, vamos a Chile ahora y a entender el escenario y la situación y los datos de Hugo y las estadísticas y números también para poder tener un panorama y una experiencia mejor para charlar después. Hugo tiene una presentación también. Muchas gracias, Hugo, por tu participación. Hola. Hablamos con Ricardo y creo que cambiamos el turno para que Ricardo empiece con su presentación, porque él va a mencionar algunos retos
que en el momento estamos implementando algunos cambios para estas cosas que Ricardo va a presentar. Por eso ustedes se atrasaron, porque estaban combinando eso atrás del escenario. Ricardo, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias al Banco Mundial y a nuestros amigos por esta invitación. Me gustaría compartir con ustedes una presentación que hemos preparado para esta reunión. Espero que lo puedan ver aquí. Bueno, sabemos que Andrés explicó, y Susana también, que este tipo de institución en las pequeñas y medianas empresas están enfrentando muchos problemas por la pandemia, pero en Chile también tenemos, como ustedes saben, crisis social, que ahora básicamente hay una enmienda para nuestra Constitución, y eso ha creado muchos problemas para estas pequeñas instituciones en Chile, que como ustedes deben saber, son muy importantes para nuestra economía. Pero yo creo que básicamente son muy débiles y este tipo de instituciones tienen muchos problemas para participar en la economía. Algo de esto fue explicado por Andrés, pero quería mencionar desde el punto de vista financiero que estas instituciones tienen el poder de trabajo y pagan intereses más altos. Es difícil para ellos ir al banco o van a algún otro lugar para financiar sus operaciones, que son muy caros para ellos. Y también en este tipo de instituciones, toda la familia del propietario son las garantías, son la fianza fiduciaria para poder participar en la economía con créditos. Y eso crea muchos problemas para estas instituciones y también una alta probabilidad de que estas instituciones tengan algún tipo de retraso en sus pagos o no pago. ¿Y cuáles son, después de 5 años de esta ley, del año 2014, tuvimos una ley de reorganización de insolvencias que crea procedimientos y procesos que fue una revolución para nosotros. Y creo que va a explicar las estadísticas, pero tenemos muchos procesos en nuestro país, gracias a esta ley, que nos ha ayudado a estar en una mejor posición comparado con otros países. Pero después de 5 años de esta ley, hay algunas conclusiones que se obtienen de todo esto, que necesitamos tratarlas para cambios eventuales que puedan ser introducidos a la ley. Y yo practico la abogacía y realmente he sufrido con estos problemas de insolvencia. Lo estoy hablando de mi experiencia, pero que el gran problema que tiene la ley, que el modelo en sí de la institución que nosotros estamos viendo en el proceso es una única. Nosotros confiamos en el concepto de impuestos, que la ley defina qué instituciones pueden llegar a presentar algún tipo de procedimiento, proceso sobre la liquidación. Pero esto ha creado un problema real para las instituciones que estamos hablando, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Básicamente la parte social, que este proceso en sí son para instituciones grandes, para empresas grandes. Entonces, con este gran problema, puedo identificar 3 tipos de problemas particulares en nuestra legislatura, en nuestra ley. El primero es de procedimientos, en sí, de procesos. Lo vamos a explicar y Hugo explicará cuál es lo que está llevando al Congreso para reformar la ley
Y también hay problemas desde el punto de vista del costo versus los beneficios e incentivos para presentar estas solicitaciones. Y también tenemos un problema sistémico que yo creo que es más para el futuro en sí. Tenemos básicamente una cultura de insolvencia que necesitamos tiempo para tratar de ayudar a estas instituciones para tener un comienzo nuevo, fresco en sí. Básicamente los problemas de proceso que tenemos en sí, tenemos una definición con defecto. ¿Qué instituciones pueden llegar a entrar al plan de reorganización, de renegociación y plan de liquidaciones? ¿Sí? Y esto ha creado muchos problemas. Por ejemplo, los honorarios, las facturas de honorarios tienen problemas para la renegociación de la empresa. La ley debe pasar por una enmienda para aclarar y ayudar a los individuos, a las instituciones en sí que estamos hablando, las MIPYMES, para definir cuál es el procedimiento correcto para ellos. Tenemos una definición que tiene un defecto ahí. Segundo, que es algo que Andrés ya mencionó antes, es que tenemos altos problemas en los procesos porque tenemos quórums altos. Al final, esto crea en el proceso de liquidación y de reorganización un gran problema para los procesos de reorganización o para algunas decisiones que deben ser tomadas en la liquidación. Yo creo que una solución para esto debería ser facilitar la participación de los acreedores en las audiencias y explicar también de que un voto posible en algunos casos, pero tenemos un problema con las audiencias porque al final con este tipo de audiencias y la forma como ellas son llevadas a cabo en las tribunal y el quórum requerido crean una falta de interés de los acreedores a participar en estos procesos y debemos resolver esto. El tercer problema que yo veo sobre el proceso es el rol del juez. El juez en Chile es un espectador. No participa en los debates, en la negociación. No tiene el poder de intervenir o rever los términos de financiación. No puede imponer nada a los acreedores. Entonces, esto está mal, yo digo así, que debemos pensar cómo solucionar. Y la misma situación en la organización de estas pequeñas instituciones es el rol del supervisor. Debemos pensar que esta persona, como explicó Susana, hay personas que ayudan a los acreedores y deudores a llegar a un acuerdo, a una conciliación. Y debemos crear más supervisores para ayudar a los acreedores y deudores a llegar a un acuerdo, una conciliación. Y el cuarto problema que nosotros hemos identificado aquí es que debemos reforzar y simplificar los procesos en sí. Pero tenemos una reglamentación defectuosa que teníamos una cantidad limitada de las apelaciones, etcétera. Cuando el deudor apela al plan simplificado, no puede ser forzado en sí. Y hemos hecho mucho poder para un acreedor suspender
el efecto de un proceso simplificado. Introduciendo pequeños cambios en la ley, podemos reforzar este proceso para estas pequeñas, micro y medianas empresas. Desde el punto de vista de costo e incentivo, esto fue mencionado por Andrés y Susana también. Estos son barreras muy importantes para estas instituciones legales. Ustedes tienen los costos de supervisor, básicamente de presentar todas las cosas, toda la documentación aprobada por contadores, certificados, y pagarle a un abogado, y también debe ser presentado por un abogado, no como está sucediendo en Colombia. Entonces aquí tenemos un problema con un costo para poder iniciar este proceso. Y tenemos, lo puse en rojo aquí, un gran problema. Así que es muy difícil cuando una pequeña empresa entra en este tipo de proceso obtener financiación. ¿Por qué? Porque los bancos tienen unas provisiones especiales cuando entra una institución a esa organización. Es una forma fácil de solucionar el problema financiero si nuestros bancos y las agencias bancarias cambiasen las reglas de provisión. Si yo entro en un plan de reorganización y quiero financiar mi operación, no voy a poder ir al banco y voy a tener que ir al mercado secundario, que es más caro. Y la experiencia que tenemos en Chile, pagamos 2% por mes para financiar este mercado secundario, que es muy caro. Y con un poco de modificación de nuestra reglamentación bancaria, vamos a poder darle un comienzo fresco en sí para que la financiación no sea tan costosa en sí. Y voy a seguir con el siguiente. El último punto es sistémico. Yo creo que nosotros, como expliqué antes, necesitamos cambiar nuestro futuro. Hasta ahora, cambiar nuestra cultura en sí. Con esta experiencia, es un problema estar en un proceso de insolvencia. Crea problemas en la parte financiera, el sistema comercial también. Necesitamos cambiar eso. Eso necesita tiempo para crear una nueva cultura en insolvencia, porque el problema, esto es un estigma, y al final las empresas evitan entrar con estos procesos y crean, la empresa entra con una demora que no los ayuda a los deudores en llegar a solucionar su problema y comenzar desde un punto de vista nuevo. Esa es mi presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Y escuchándote hablar, parece que Brasil, que era básicamente es más chileno que Colombia, Brasil, en términos de esas dificultades, el costo involucrado y la necesidad del abogado, que yo creo que lo que se cobran está perfecto, no hay ningún problema, pero deberíamos tener para un negocio sencillo en sí, deberíamos tener algo menos complejo y de menor costo, los mecanismos y procesos en sí. Tengo preguntas para ti después. Antes de continuar con Chile, Diana, como abogada, tiene experiencia en problemas con la insolvencia The small business environment. Y el ambiente de pequeños negocios y micronegocios, para ver lo que sucede en Colombia. Y después vamos a cambiar para Hugo después y escucharlo a Hugo y Andrés. Y al final ver si tenemos más soluciones que problemas. Y vamos a identificar los problemas también. Muchas gracias.
Quería agradecer a AAA, al Banco Mundial, por estar aquí en este webinar. Y espero que todos los participantes estén saludables, porque la pandemia está aquí todavía. Y estoy muy feliz de aquí poder compartir con ustedes en este panel. Yo creo que todo lo que han dicho hasta ahora se aplica también a Colombia. Y en la realidad de las micro y pequeñas empresas, antes de esta reunión con Fabio decidimos que les vamos a mostrar los problemas de las micro y pequeñas empresas. El primer mes de COVID, y como mencionó Susana, por el COVID ya hemos tenido varios problemas en esta emergencia. Y básicamente, y durante este periodo de tiempo, hubo todas las liquidaciones por motivos de la insolvencia. Les voy a mostrar los números de nuestra economía y que la Superintendencia de Corporaciones es nuestro juez natural de insolvencias. Y antes de la pandemia era un proyecto de reformar nuestro sistema. Entonces, primero me gustaría explicar qué es una pequeña empresa para la ley colombiana. Susana le explicó que es una pequeña empresa para la ley de insolvencias, pero la ley normal en sí, una pequeña empresa es cualquier explotación económica como una institución legal o persona. Y el tamaño tenemos micro, pequeñas, medianas y grandes. Y usted puede encontrar diferentes criterios para la clasificación, pero nuestra ley, la ley general, determina esta clasificación en el total de los ingresos en sí. Y una pequeña empresa en Colombia tiene un ingreso anual de $300,000. Ese es el tamaño de la microempresa, y las pequeñas 2.5 millones de dólares. No tenemos una gran empresa como en los Estados Unidos que tienen 7.5 millones. No, nosotros somos menores en sí. Pero hemos encontrado nuestro primer tema. Mientras la ley general clasifica en el ingreso neto, la ley de la insolvencia lo hace con relación al valor de los activos. Y el valor de los activos serán 1.2 millones de dólares de activos. Entonces, para estos procesos estará abierta la puerta. Y quería explicar también las diferencias que Andrés mencionó sobre la importancia de esta pequeña empresa en este rol. En lo que se refiere a la parte de la economía, pasa lo mismo en Colombia. Nosotros tenemos más o menos, digamos, o sea, en la pequeña y micro tenemos 97% del mercado, 97%. Es tan enorme este mercado de estas empresas. Entonces, tenemos que preparar a toda nuestra economía para el tema de la pandemia y tendremos que encontrar una manera de ayudar a estas pequeñas empresas. Por otro lado, tenemos algunas informaciones que durante los primeros 3 meses del 2021, acá en Colombia, también hubo de 93 30 microempresas tuvieron problemas. Entonces nosotros tenemos una gran problemática. Debemos decir que, digamos, 70% de estas empresas, de estas nuevas empresas, las compañías que están siendo creadas a lo largo del año, o sea, no son 2 compañías ni corporaciones, sino que eso es una persona que hizo su negocio, iba a la calle a visitar a sus clientes y encontrar recursos y todas estas cosas. Bueno, lo que significa esto, que las empresas micro y pequeñas también son la base de nuestra economía. Sí,
si usted dice, o sea, si una superintendencia, en las actas de insolvencia publicada o que se encuentra en el sitio internet de la superintendencia, verán los números ustedes de cuántas empresas o cuántos empleados tienen o cuántos representan los activos de dichas empresas. Ahora, sobre estos sistemas de insolvencia, cambiamos gran parte de las cláusulas en los últimos años. Tenemos 5 diferentes leyes y también que son muy judiciales, no son tan flexibles. Y había un decreto del 72, en 2020, perdón, que dice que hay una reorganización abreviada y liquidación simplificada para los deudores según el artículo 11.16 y con activos hasta 1.3 millones. Quiero decir que estamos hablando nosotros sobre pequeños, micro y pequeñas empresas, porque grandes casos sean útiles para grandes empresas o medianas empresas, para pequeños y microempresas, no lo creo yo, esta estructura sea viable. Bueno, en lo que vemos estos casos, digo que nosotros estamos muy orgullosos a partir de nuestra superintendencia, del grupo de jueces también que se encargan de todos estos casos y trabajan muchísimo con todos estos periodos y los problemas, tenemos algunos problemas que siguen permaneciendo. ¿Cuál ha sido la motivación? En primer lugar, hay que enfrentar la crisis. Como ustedes saben, cuando se enfrenta una crisis, como gobierno, usted tendrá que cambiar las reglas de insolvencia y buscar maneras que sean más flexibles para poder manejar estas crisis, porque si usted judicializa cada cosa, será más largo y más costoso y más pesado y más complicado todavía. En segundo lugar, la recomendación de UCITAL, nosotros sabemos que el régimen simplificado de insolvencia, como ha sido mencionado aquí, si no le gusta que haya un CITRAL, hay documentos en los cuales hemos trabajado muchas veces. La superintendencia del gobierno considera estas recomendaciones oficiales. Luego, o sea, casos, digamos, de insolvencia a nivel catastrófico, cuando ves las reglas puedes observar que el gobierno también ha predicho pues un tsunami de insolvencias con un número de casi 7.000 o 5.000 casos procesuales. Realmente, de verdad, tenemos más o menos 1.500 nuevos casos, ¿no? Procesuales, más o menos. Pero, felizmente, las predicciones no se han cumplido. Tanto así, pero si usted compara el 2020 y el 2021, en lo que se refiere a la insolvencia, en el 2020 había habido un cambio en las admisiones, no ha sido tan catastrófica, gracias a Dios, pues la presentación de casos de insolvencia. O sea, vemos que, como dije antes, la superintendencia de las corporaciones es nuestro juez natural de insolvencia, que es especialista en estos casos. Nosotros no tenemos jurisdicción comercial, solamente tenemos jurisdicción civil. Si usted quiere discutir, supongamos, contratos de franquicias, usted tendrá que acudir a la corte civil, no a la corte comercial. Tenemos un gran problema. Nuevamente repito, tenemos la corte especializada, pero igual tenemos un problema. Porque esta superintendencia tiene oficinas en 7 ciudades medianas o grandes. Hay una gran barrera de poder acudir al juez. Pero felizmente la superintendencia lamentablemente, infelizmente, no tiene suficientes recursos. Ni gente, tenemos muchos problemas, pero nos falta recursos, lamentablemente. Luego, hablando sobre los principios del Banco Mundial,
nosotros tenemos problemas aquí con los principios sobre el marco regulatorio institucional, porque nuestra corte está en una entidad administrativa que como dijo Susana, significa que la corte es un sujeto de influencia política. Lamentablemente ahora tenemos un problema porque el jefe de la superintendencia, el superintendente, tuvo que retirarse, tuvo que renunciar por temas políticos. También se trabaja arduamente para evitar estos problemas, pero siguen lamentablemente. O sea, al juez se le puede nombrar y se le puede destituir libremente, ¿no? Esto pasa porque cambia el presidente, por ejemplo. Y en la OCDE nosotros dijimos que nosotros que no queremos este sistema más, pero esto acaba de suceder hace 2 meses. Estamos enfrentando esta crisis en la Corte de Insolvencia y estamos pidiéndole al gobierno, por favor, que no tire a la basura el trabajo realizado por el grupo de insolvencia. Yo siempre lo repito, precisamos un juez de carrera, un juez que sea designado para evitar consecuencias de cambios continuos, ¿no? Y atendiendo pues la subsecuente inseguridad judicial. Y luego la justicia en línea. Entonces, aunque nosotros hemos estado solicitando y admitiendo procedimientos antes de la pandemia en los últimos 5 años, por lo menos de septiembre del 2020, hemos podido admitir estos casos de insolvencia con toda la documentación necesaria usando la inteligencia artificial. Bueno, en este caso, solicitud y presentación de documentos para poder evitar los retrasos y congestiones, porque antes usted admitía un caso, había que esperar antes de la pandemia 3 o 6 meses y no tenemos simplemente suspensión inmediata, usted tiene que esperar para que tenga la protección de esa suspensión inmediata. Si usted tiene que esperar tan largo, tanto tiempo, es muy peligroso para la empresa y para toda la estructura concerniente. Acá tenemos el segundo tema, el número de insolvencia que no son tan altos, felizmente, pero los problemas corporativos continúan porque no tienen suficientes recursos y por la influencia política que se ejerce. Luego, en las pequeñas empresas, yo tenía una presentación, bueno, no importa, para darles, pero de 5 diferentes casos. Si yo soy un empresario o si yo fuere el único propietario, tengo una empresa individual, tengo también algunos recursos a los cuales apelar en caso de insolvencia. Uno de ellos, los acuerdos extrajudiciales. Y también es un problema con los principios del Banco Mundial. No tenemos una regulación sobre las soluciones, los arreglos informales. Tenemos que trabajar con la legislación civil desde el siglo XIX y en la ley mercantil del 71. Bueno, nosotros precisamos estas reglas, como por ejemplo el código de conducta recomendado por los principios ante el sistema financiero y no lo tenemos. Bueno, tenemos los otros 4 casos, 4 diferentes casos. Como Susana también ya lo ha dicho, cualquiera puede someter o presentarse. Pero yo no estoy tan de acuerdo con Susana porque esto es tan complicado. Cuando hablamos del tema de la documentación, quiero decirles a ustedes otra cosa. Si en este momento, desde ahora, desde este año, ahora usted puede presentarse a una admisión a la insolvencia, solo puede ser en línea, pero si usted tiene algún tipo de problema, usted puede acudir a la superintendencia.
una de las 7 oficinas que tiene superintendencia en el país. Pero esta información viene del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología. En Colombia nosotros solamente tenemos 15 puntos de Internet y tenemos 26 puntos de Internet para un montón de personas. Y tenemos pocas oficinas de superintendencia. Tenemos barreras tecnológicas, entonces usted puede presentarse en un caso de insolvencia, pero si usted es un pequeño negocio, usted tiene que escoger entre comprar herramientas o contratar un abogado. Usted puede presentarse en persona y llevar pues esta petición. Usted piensa alguien que te explica a usted por qué usted tiene que presentarse. Yo no creo que ACNUD o UNCITAL diga en las recomendaciones de que estos procesos tienen que ser flexibles. Tienen que ser conscientes de que estas personas, estos pequeños negocios o microempresas, tal vez no tengan o no tienen, por ejemplo, el tipo de contabilidad o algún tipo de declaración financiera. Si usted no les da una manera de poder presentarse a una admisión o acceder a un caso judicial, finalmente van a cerrar las puertas y pronto y apagar las luces, porque será muy complicado para ellos. Ahora, sobre este tipo de caso procesual, debo decir que sí es mejor de lo que habíamos tenido antes de la pandemia, pero creo que nosotros tenemos experiencias con algunos mecanismos, con temas judiciales, hace ya años en que le dice al gobierno que enfrente la crisis, ¿no?, del siglo XX, como se acuerdan ustedes. Vieron la presentación, se usan tantos pasos, paso a paso, y es muy parecido lo que pasa en la organización ordinaria o el proceso de liquidación ordinario, pero en menos tiempo. Uno comprime el tiempo o los pasos, comprime los pasos en menos tiempo hábil. Esto no significa que sea mejor, ¿ok? La regulación es temporaria, todavía ha sido enmendada para que sea más permanente. Acá Susana dijo, claro, tenemos muchas empresas pequeñas y muchos casos judiciales, porque si usted ve o lee los estudios o los números antes de la COVID-19, la mayoría de estos casos procesales en la supertendencia eran para pequeñas empresas, pero en este momento estos pequeños negocios solamente tienen la posibilidad de acudir de insolvencia a estos nuevos tipos de procesos. Si solamente tienes ahí, solamente puedes, si es una sola puerta, tendrás que colocar esa única puerta que tienes accesible. Entonces la empresa podrá escoger el nuevo tipo de procesos. Solamente tiene esta puerta, no tiene otra opción. O sea, o este tipo de reorganización más complicada o la simplificación de la reorganización. Estoy terminando, pido 1000 perdones, creo que me estoy extendiendo. En la organización nosotros tenemos administrador de insolvencia, que es un promotor, un fiscal, y el administrador también empresas pequeñas acuden a este administrador. Nuestro sueldo mínimo es de $200 al mes, más o menos. Entonces, usted tiene que pagarle a un fiscal $8,000. Creo que realmente es una suma demasiado alta para los sueldos que se ganan en nuestro país.
Si quiere llegar a un acuerdo, bueno, usted tiene solamente 3 meses para establecer el pasivo para llegar a un acuerdo. De los acreedores, cuál es el pasivo, la cantidad y las condiciones, y luego usted tiene que llegar a un acuerdo finalmente con estos acreedores. Y usted no tiene ningún tipo de paso en estos 3 meses como para acudir a otro recurso. Y finalmente tenemos otro problema, porque nadie en este caso tiene la autoridad de decidir sobre la viabilidad de la empresa. Ahora tenemos este problema con las grandes empresas. Si nadie durante el proceso tiene la autoridad de decir, usted no es viable y usted tendrá que liquidar su empresa, y en la liquidación tuvimos algunos problemas en la aplicación de las reglas, ¿no? En lo que se refiere a este cierre. Esto comenzó en el 2012 en la Corte de Procesos Generales, y en estos casos, por primera vez en la vida de Colombia, se estableció la posibilidad también de poder reducir toda esta problemática. Yo creo que nuestros legisladores tienen un papel importante a jugar para que nuestro sistema puedan subir un peldaño y poder tener un mejor diseño. Y hay que trabajar con algunas otras instituciones, y pienso que las instituciones para las empresas grandes o medianas funciona, pero no para las empresas pequeñas o micro. Tenemos que llegar a este tipo de procedimiento, o tal vez un procedimiento judicial, alguna manera menos judicializada, más flexible o menos costosa para este tipo de negocio. Y yo creo que fue un buen esfuerzo realizado, pero no es suficiente para solucionar los problemas de las micro y pequeñas empresas. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, desafíos, no fáciles, yo sé, no son fáciles de resolverlos. Hay diferentes intentos realizados, pero siempre en el fondo son los mismos problemas que están sobre la mesa. Hugo, por favor, tus comentarios, ¿no? Ya nos estamos atrasando, pero tendremos un poquito más de tiempo. Tendremos más tiempo para las preguntas. Muchísimas. Sí, en primer lugar, quiero agradecer al AAA y al Banco Mundial por recibirme el día de hoy y formar parte también de este excelente panel. Bueno, yo tengo una breve presentación, así que voy a compartirla con ustedes ahora. No sé si la pueden ver. Perfecto. Podemos ver en esta diapositiva, vemos en la parte superior izquierda las liquidaciones de las pequeñas empresas. El número de liquidación de las pequeñas empresas ha aumentado desde que la ley actual fue aprobada y en 2014. Y también el aumento del 30% en los últimos 2 o 3 años. Y si observamos 2020 comparado con 2019, no hay una brecha, así como muchos expertos y las autoridades predecían. Lo estamos viendo entonces aquí en la de abajo. Los años 2020 y 2021 hemos tenido ahí un aumento relativo en el número de liquidaciones por mes de estas micro y pequeñas empresas. Pero, por otro lado, al lado derecho, podemos ver el número de reorganizaciones de micro y pequeñas empresas. Y básicamente es el mismo
en todo el sistema de reorganización que se esperaba tener más reorganizaciones que liquidaciones, de acuerdo con la ley, pero realmente fue lo opuesto totalmente, porque ustedes saben que en Chile se cobra comparado con otras jurisdicciones, donde normalmente los acreedores en diferentes situaciones, muchas empresas prefieren la liquidación en lugar de los procedimientos de reorganización. Por otro lado, tiene la educación financiera de aquellas pequeñas empresas que básicamente es muy bajo y ellos no tienen un dinero para contratar consejeros financieros o no tienen la posibilidad de saber cuando están en una situación de insolvencia profunda o están comenzando con una insolvencia para solicitar y presentar el proceso de insolvencia en sí. Pero la mayoría de las organizaciones son para las empresas de mediano y gran tamaño. Y podemos ver que no hay una tendencia de crecimiento en 2020 y 2021. El tema es, como dijo Ricardo Arabeco, que la ley de crédito fue tal creada para las empresas de mediano y gran porte y no fue adaptada para las necesidades de las micro y pequeñas empresas. Y podemos observar en esta diapositiva del lado izquierdo, 65% de las liquidaciones son para aquellos micro y pequeñas empresas, por las condiciones que mencioné recientemente. Por otro lado, las reorganizaciones en sí, las grandes y medianas empresas cubren prácticamente 82% de los procesos de reorganización. Y hemos estudiado qué es lo que sucedió durante estos 7 años de la ley actual. Y como mencioné, y como dijo Ricardo, hubo un gran cambio comparado con las otras leyes. La nueva ley permite para que empresas o individuos soliciten este procedimiento de liquidación y reorganización. En la ley actual tenemos un promedio de casi 2 años de duración del proceso para las micro y pequeñas empresas. Y básicamente es un poco más largo para las pequeñas y medianas, para las micro y pequeñas empresas que las empresas medianas o las mayores. Y básicamente en un año promedio de duración para los procedimientos de liquidación. Por otro lado, tenemos la situación que mencioné, que la reorganización ha sido solicitada por empresas grandes y tamaño mediano también. Y los costos de todo esto, de estos procesos, son muy caros y son prohibitivos para micro y pequeñas empresas. Entonces, al principio de la pandemia, a fin de marzo del año pasado, decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para solucionar este problema? Y tuve la oportunidad de presentarle al ministro de Economía una propuesta de una enmienda de la ley. Era una gran oportunidad en aquel momento de la pandemia crear nuevos procedimientos de insolvencia para las micro y pequeñas empresas para tener una duración de menos de 2 años y con un costo, especialmente de reorganización, bastante bajo
comparado con el proceso actual de reorganización. En septiembre del 2020, presentamos una enmienda para la ley en el Congreso, a la Cámara de Diputados, que pasó con 100% de aprobación. Este año pasamos la segunda fase del Senado y estamos esperando la Comisión Financiera que haga un análisis y apruebe esta nueva enmienda. Y podemos ver algunos de los beneficios y cambios de esta reorganización simplificada. Y la idea era implementar una reorganización simplificada que busca reducir los costos de administración para las micro y pequeñas empresas, porque había un costo más alto para las micro y pequeñas empresas. Vamos a eliminar los certificados a través de ser registrados en la Comisión de Mercado Financiero, que es muy caro. Estamos creando y estableciendo nuevas categorías para diferenciar los observadores, para separar la insolvencia simplificada con relación a los otros. Para las empresas grandes y medianas, vamos a crear un nuevo mercado de servidores que va a disminuir el costo de sus cobros en sí, de los observadores en sí. Y básicamente la segunda idea sería aumentar esa tasa de crédito para los acreedores, para permitir la rehabilitación en lugar de liquidación. Y como mencioné, la superintendencia, nosotros tenemos un programa financiero profundo para aumentar la asignación financiera a las micro y pequeñas empresas. Tenemos también un sitio en web con ayuda financiera, con herramientas allí. Tenemos un calculador de insolvencia financiera para el monitoreo del estado de insolvencia en que se encuentran. En este caso, en sí, hemos estudiado de que la tasa de reorganización es un promedio de 70% comparados con la de recuperación con relación a la de liquidaciones, en sí, que tiene un 50% más o menos. Otro beneficio que el observador va a crear también con el deudor, la elaboración de una propuesta de reorganización, educación financiera. Entonces va a tener se aplique todo esto a la deuda. Y por otro lado, la superintendencia va a suministrar formas de propuestas de reorganización de acuerdo con nuestra experiencia en los procesos actuales de reorganización para las micro y pequeñas empresas. Y otros beneficios es la protección financiera sobre insolvencia inicial. Darle 10 días más para tener una propuesta de reorganización. Mencioné eso también, que vamos a tener costos iniciales más bajos. Estas nuevas categorías de observadores, la ayuda a los seniors también y para grandes y pequeñas empresas, y la categoría será para aquellos del servicio simplificado de reorganización. Y finalmente, como beneficio de todo esto, es permitir para que se vote a través telemáticamente todo esto. Y mencioné un par de beneficios más, como la extensión de la protección financiera, el periodo de protección financiera.
Y realmente eso es frugal porque ustedes saben que hay una falta de interés de los acreedores de participar en esos procedimientos simplificados de reorganización, porque los beneficios de participar en estos procesos, comparado con el costo de un abogado que representa a los acreedores, no es un beneficio para los acreedores. Y bueno, la última diapositiva son los beneficios de una liquidación simplificada para las micro y pequeñas empresas. Hemos enfrentado estos modelos en sí, fueron los principios del Banco Mundial y también del SEDANUDMI, y los principios básicamente, y de UNCITRAL también. Este modelo en sí, y tomamos muchas partes de estos mecanismos y los hemos incluido en nuestra enmienda a la ley. En el caso de liquidación simplificada para las micro y pequeñas empresas, vamos a implementar una liquidación simplificada donde reuniones extraordinarias con los acreedores solo será mantenido si hay un llamado por parte de ellos que tengan 25% del total de la deuda. Vamos a reducir la duración de este proceso de liquidación para las micro y pequeñas empresas, que tardó unos 2 años en sí, básicamente, o se tardaba 2 años, reducido para unos 7, 8 meses. Y otra de las cosas también que estamos comenzando ahora, como Ricardo dijo, que hay una falta de el uso de los procedimientos de insolvencia. Básicamente, el mal uso de estos procedimientos. En estos casos, los acreedores pueden, y el liquidador tiene que tener la tarea de solicitar a la Corte que determine el mal uso de la liquidación, considerando los activos, las declaraciones financieras que no son reales, y para mostrar menos activos que los que realmente tienen. El tercer beneficio es la reducción de los cobros para la liquidación compulsoria o forzada, 50% del costo, unos $7,700. Otro beneficio también es la creación de 2 categorías diferentes, como creamos en el de insolvencias, 2 categorías diferentes de liquidadores, promoviendo la especialización y la mejora de la administración de liquidaciones. ¿Sí? Básicamente hay personas especializadas en la liquidación por insolvencia para tener liquidaciones de las micro y pequeñas empresas más rápidamente, sin el costo que ellos tienen en estos días. Otro beneficio en sí es la posibilidad de llevar a cabo audiencias telemáticas y también la captura de activos a través de medios telemáticos y los procedimientos los procesos a través de sistemas telemáticos. Y eso será, los procesos de opción serán mantenidos en esas plataformas de Internet. Entonces usted va a poder ver que la enmienda en sí tiene 160 artículos, entre los nuevos y también algunos que fueron corregidos, y es una enmienda muy profunda de la ley. Entonces estamos esperando tener esta ley aprobada en unos meses más, en 1 o 2 meses más en el Senado. Esa fue mi presentación y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer.
Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Hugo. Muy interesante. Espero que sea aprobado rápidamente. Usted mencionó que ha avanzado, ¿correcto? En términos de aprobación por parte del Senado, ¿correcto? ¿Cuándo usted piensa o hay alguna expectativa con relación al periodo de tiempo para la aprobación de esta nueva enmienda? La terminamos en la segunda fase, un mes atrás, de la Comisión Económica en el Senado, y estamos esperando la audiencia en la Comisión Financiera del Senado. Y después de eso está la tercera fase en sí, que algunas de las indicaciones de la Cámara de Diputados fueron cambiados en el Senado. Entonces debo presentar esas nuevas indicaciones durante la discusión, y yo creo que la ley será aprobada, espero yo, al final del año, y lo que entrará en efecto en marzo del año que viene. Excelente. Esperemos que sea aprobada lo más rápidamente posible y introducir estos conceptos. Entonces, no tengo preguntas del auditorio en el chat de preguntas y respuestas, pero me gustaría escuchar por algunas palabras de Andrés, porque yo creo que desde la perspectiva del Banco Mundial y del desarrollo de los países que están haciendo, ¿qué usted piensa de estos desarrollos y cómo podemos considerar los principios y desarrollar todo de ahora en adelante? Gracias, Fabio. Es un tema fascinante, me encanta esta discusión, me parece que cada país tiene diferentes medios y mucho progreso ha hecho con los sistemas legales, básicamente últimamente porque Chile está discutiendo una reforma actualmente. No podemos olvidarnos nosotros que la ley actual es bastante nueva si nos comparamos a otras estructuras de código. Se ha aumentado tanto los casos si nosotros lo comparamos a legislación actual con la anterior, y el uso y el conocimiento del sistema, todas son clases que nosotros no podemos olvidarnos que existen. Lo mismo pasa en Colombia. Si usted compara la legislación antiguamente, en el 99, de la crisis, con la 1116, me parece a mí nuevamente, se ha hecho mucho progreso y todas estos temas de emergencia deben ser considerados, y algo mismo también tenemos que reestructurarlas. Una cosa que me encantaría comentar es una cosita nada más. Había dos países con un punto en común. Es un punto en común que lamentablemente pasa en toda América Latina, es el tema que es brillante, pero, no, ¿y ahora qué pasa? Si yo sé, escuché a Ricardo y también a los otros panelistas, la realidad, también, o sea, ¿cuántos casos tenemos en realidad? Observamos que creo que una de las lecciones más mejor aprendidas para todos es la financiación es fantástica. Tener la legislación debe estar incluida en la legislación para permitir la financiación, pero no viene de la nada. Y este tema muy importante también, o sea, porque muy recientemente se ha reformado diferentes aspectos relacionados al tema de finanzas. Que no hay tipo de estrellas alineadas para poder crear un mercado de incentivos. Usted se alinea, como Ricardo lo dijo, en las regulaciones, el sistema financiero, con el tema de la insolvencia. Básicamente se puede correr con todas las partes desde el punto de vista de educación, explicando que sin prioridades, ¿no? Para la gente que pone la mano el dinero ahora, no habrá nada, no habrá reestructura, habrá una liquidación definitivamente, porque todo el mundo sabe que lógicamente es el mayor interés, pero creo la lección es aprendida, bueno, ponerlo en la ley es muy importante, repito, y creo que nosotros tenemos que hacer que todo esto se vuelva una realidad.
en nuestros países. Estos son unos mensajes que yo he aprendido al escucharlo a todos. Muchas gracias. Excelente resumen, excelentes conclusiones, Andrés, porque yo siento que es lo mismo. Yo soy un entusiasta, ¿no? Yo siempre he sido entusiasta en tratar de desarrollar mercados financieros en Brasil para tratar de mejorar todo el sistema desde el punto de vista práctico para poder incentivar y dar más previsibilidad. Claro, una de las cosas que en toda América Latina tenemos que estar preocupados es la previsibilidad, no solo de la reglamentación, sino la previsibilidad también de la aplicación de la ley, las reglas bajo la ley. Y es un punto que tenemos en común también. Bueno, muchísimas gracias a todos, a nuestras estrellas y a nuestros panelistas. Hemos tenido una discusión muy interesante. Ha sido una explicación fantástica que ha sido dada sobre los sistemas y los intentos y sobre las reformas que están por venir y las reformas que ya están en marcha y las que han sido instauradas y por esta experiencia. Muchísimas gracias por haber participado y por habernos dado vuestro tiempo para que pudiésemos desarrollar nuestro debate y discusión en América Latina. Esta es la IEEE y es lo que nosotros hemos querido hacer con el Banco Mundial y por lo menos hemos discutido los temas más importantes hoy y espero que habremos de discutir más y desarrollar más todos los sistemas a lo largo de toda América Latina. Bueno, y ojalá también después de que se vaya la pandemia, ojalá que sea lo más pronto posible y el año que viene podremos tener una reunión. Yo estaba intercambiando mensajes con Ricardo y yo lo estoy planeando en nuestro grupo, yo y Javier y nuestro comité acá en IEEE, Latin American Committee, está haciendo todos los esfuerzos para que nosotros tengamos un evento en cualquier país miembro en América Latina. Será muy probablemente en San Pablo el año que viene y presten la atención a nuestra comunicación y los invito a todos ya que vengan a San Pablo cuando podamos pues tener las fechas y será fantástico para todos vernos. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Rafael? Opa, Tudo bem? tudo certo. Deu certo, né? Certinho. Teve esse probleminha aí da conexão, que eu já vi aqui na troca de e-mails para o pessoal lá depois vai. Quem que está cuidando disso, hein? Será? Você sabe? Não, né? Troca de Da conexão desses dois que entraram depois, que você teve que resgatar. Dou uma checada aqui. Dá uma olhadinha e depois responde lá, porque eu já vi que o pessoal já trocou e-mails para vocês que vão estar responsáveis para a semana que vem, porque a gente tem um próximo evento semana que vem, porque parece que já aconteceu semana passada de alguém não ter conseguido linkar, entrar ou ser aceito no link, entendeu? Que foi enviado, acho que foi o Javier, que inclusive foi o moderador. Eu vi nos e-mails aqui que o pessoal trocou. E aí hoje a gente teve dois, né, que não entraram no horário, mas eles falaram aqui que estavam 10, 15 minutos esperando serem aceitos. Então, só porque o pessoal deve já pedir semana que vem, quer dizer, deve vir alguma solicitação aí para vocês. Então, se vocês é que vão cuidar, para que dê uma olhada para isso não acontecer semana que vem também, tá? Estou anotando aqui agora. Isso, por favor. E já dá um feedback lá para a turma, sabe? Antes até deles cobrarem. Fala que eu comentei com você, ou pede para alguém aí quem tem contato lá com a Sherry. Eu não sei com quem vocês estão falando lá diretamente, mas é a Sherry ou a Enica, que é o pessoal do IIII, né? Do International Insolvency Institute, que eles estão
eles já trocaram e-mails aqui, já sugeriram, o Andrés, inclusive, que foi esse primeiro que falou agora e falou no final de novo, ele já falou lembrou que semana que vem vai ter o próximo. E a outra coisa, a gente sabe quantos ficaram aí, quantos viram? Você tem esse controle aí, não? Você deu uma olhada? O número de participantes que tinha aqui eram 11. Mas se eu não me engano, tinha alguém repetido. Não tenho certeza. Vendo, assistindo pelo Zoom. Assistindo. Isso. E essa turma ficou o tempo inteiro ou não? O tempo inteiro. Que bom. Legal. Porque às vezes cai, às vezes tem no começo, depois o pessoal sai, né? Então, eu não vi aqui, né? E a gente não teve pergunta, né? Não teve nenhuma pergunta no Q&A. E o pessoal entrou e saiu? Você sabe que se isso foi desde o começo? Ou esse número foi o número final? Só? Pelo que eu olhei, foi isso a reunião inteira. Desde o começo, tá bom. Desde o começo até agora, no finalzinho, não tinha gente ainda. Então tá bom. E a tradução foi tudo bem também? Tudo certo também. Inclusive, Tá. deixa eu até parar de gravar aqui. Depois corta essa parte final aí pra pôr na internet pra não... Hein? Aham. Pra não sair.